Hola a todos estimados estudiantes, les habla el profesor Wilson. En este video hablaremos acerca del lenguaje algebraico. Para hablar del lenguaje algebraico tenemos que hacer tres diferenciaciones entre tres tipos de lenguajes. El primero es el lenguaje usual. El lenguaje usual es el lenguaje que hablamos cotidianamente en diferentes contextos. Por ejemplo, si María decide llamar a sus amigas para compartir unos helados, utilizará el lenguaje usual. El lenguaje numérico es cuando expresamos e interpretamos la información en forma de números, y esto para cuantificarlos. Por ejemplo, si María invita a sus tres amigas a compartir los helados, estos helados sumarán 3. Y por último, hablamos del lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es cuando expresamos la información mediante números y letras, para generalizar situaciones cotidianas. Por ejemplo, si multiplicamos los helados por el costo de cada helado 3 bolivianos, tendremos igual al gasto, es decir, la cantidad de helados por 3 bolivianos es igual a G, que significa gasto. Ahora vamos a realizar una pequeña tabla en la que podemos traspasar los tres tipos de lenguaje: el lenguaje usual, el lenguaje numérico y el lenguaje algebraico. En el lenguaje usual podemos decir la suma de 3 números. En el lenguaje numérico se expresaría 2 más 3 más 7. Y en el lenguaje algebraico estos números no están definidos aún, entonces podemos decir un número A más un número B más un número C. Otro ejemplo: un número menos 5. En el lenguaje numérico podemos especificar ese número menos 5, es decir, 1 menos 5. En cambio, en el lenguaje algebraico, el número no está definido aún, por lo tanto podemos decir un número n menos 5. El doble de la edad que tendré dentro de 5 años. En el lenguaje algebraico podemos indicar 2 por la edad, que es e, más 5. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a pasar del lenguaje algebraico al lenguaje usual. En el lenguaje algebraico diríamos 2 por n menos 7, que en el lenguaje usual podremos interpretar como el doble de un número menos 7. Otro ejemplo es el siguiente: 2 por x más 1. En el lenguaje usual podemos decir el doble de la suma de dos números consecutivos, puesto que si x vendría a ser un número, su consecutivo sería x más 1. Y a todo esto le sacamos el doble multiplicando por 2. Otro ejemplo: la tercera parte de la edad de Elena más 2 años. Entonces a la edad de Elena le dividimos entre 3, puesto que es la tercera parte. Y a este resultado le añadimos 2, que son los 2 años. Por último, vamos a tomar en cuenta aspectos muy importantes que se utilizan en el lenguaje algebraico. En el lenguaje algebraico, a las letras se les denomina variable, ya que su valor no está definido. Asimismo, en el lenguaje algebraico, a las cantidades o números se denomina constante, ya que su valor siempre permanece fijo. Acá les dejo un ejemplo de lo mencionado anteriormente. Muchas gracias y espero que se haya comprendido. Hasta luego.